Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es mi fe versus la voluntad de Dios, primera parte. Empezamos. Presuntos predicadores andan enseñando que con la fe usted puede hacer lo que usted quiera, pero la verdad es que eso es una verdad a medias, porque esas personas están enseñando que con mi fe yo puedo, digamos, hacer cosas hasta lo imposible, a tal punto que eso es lo que interpreto de esas enseñanzas, de torcerle el brazo a Dios. Por eso sale este tema, mis hermanos. Y es muy preocupante porque muchas personas sí creen en eso. Lastimosamente, muchas personas piensan que la fe es algo que como que Dios piensa, híjole, mira, Josué tiene fe, yo tenía otros planes, pero como él tiene tanta fe, voy a hacerle caso a Josué y quito mis planes. Si lo vemos de esa manera, suena como algo loco, ¿verdad? Ahora, muchas personas dicen, es que yo le pido a Dios, y con tanta fe, pero de ahí no me contesta el hombre de arriba. Resulta que oro fervientemente y hablo también por mí, que yo he orado fervientemente, apasionadamente, duro un buen tiempo orando para que se me conceda algo que anhelo, una petición, una necesidad, o estoy orando por una persona que está delicada de salud y yo, Dios, te pido que la sanes, por favor, vea, te lo pido y no sucede nada. También hay oraciones que, Señor, quiero cambiar de trabajo y nada. Señor, yo tengo fe en que tú me vas a dar ese ascenso. Señor, yo tengo fe en que yo voy a cambiar de vehículo, sea moto, bici, lo que sea, carro. Pero al pasar del tiempo no sucede eso. Este primer punto va un poco relacionado de un video que se hizo el año pasado de oraciones no contestadas. Se lo recomiendo porque va como muy ligado a este video. Pero bueno, comencemos a leer unas citas para darnos claridad por qué ante mi fe no sucede lo que yo quiero. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ojo, pedís, pero pedís mal. Porque recordemos que Dios conoce las intenciones de nuestra mente, nuestro corazón. Dios sabe que yo estoy pidiendo algo para restregárselo en la cara a una persona, para que veanme, y aquí que allá, generando que la carne se eleve como espuma. Y ese no es el plan de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Resulta que pido, Dios, es que yo quiero un nuevo trabajo porque usted sabe que ese puesto y voy a ganar más. Ok, no voy a ser hipócrita. Es bonito tener ascenso, cambiar de puesto donde voy a ganar más, pero la pregunta del millón es, ¿para qué quiero yo ganar más? ¿Para endeudarme más? ¿Para comprar cosas innecesarias? Entonces ahí, por más fe que usted tenga, pongámonos a pensar, ¿será que realmente Dios va a complacer mi capricho?
Leamos otra cita. Primera de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y leamos 2 Corintios 5, 7. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Estamos viendo, mis hermanos. Bueno, no les había mencionado, estamos ahorita aquí en Turrialba, Catarata Las Trillizas. Vean qué preciosidad, vean qué belleza. Como les decía, acabamos de leer esa cita que dice, pidan lo que quieran, pídanlo, pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Ahora se entiende más el título, mi fe versus la voluntad de Dios. Porque si yo tengo fe así gigantesca, enorme, hasta puedo regalar fe a todo el mundo, pero si no es la voluntad de Dios, ¿será que se me va a cumplir aunque yo verdaderamente tenga fe? Imaginémonos que, no sé, se inventó un aparato para medir la fe de los creyentes, de los cristianos. Y el top máximo es 1 millón. Y me miden la fe y tengo 1 millón de fe. O sea, tengo lo más de fe. Pero ¿será que con la fe hasta el tope Dios va a conceder lo que yo estoy pidiendo si no es la voluntad de Dios? Mis hermanos, la fe no consiste solo en la confesión y aceptación racional, o sea, nuestra mente, de un conjunto de verdades que se afirman. La fe es ante todo una postura espiritual. La fe es una actitud, es un compromiso con Dios, ojo, mis hermanos, y con el prójimo. ¿Se acuerdan el video de la semana pasada? Amar al prójimo, o sea, a cualquier persona. La fe comprende entonces el conjunto de una vida espiritual. La fe es un compromiso con Dios, mis hermanos, que quiero aclarar, y no es con el prójimo. La fe no se limita a afirmar la existencia de Dios. Uy, sí, tengo fe, creo en Dios. No. Eso trasciende, mis hermanos. La fe nos dice que Dios nos ama y exige de nosotros una respuesta de amor. Esa respuesta de amor se da en el amor de los hombres. Eso es lo que entendemos por un compromiso con Dios y con el prójimo. Le pregunto a ustedes, ¿realmente ustedes creen que Dios nos hizo para estarle pidiendo cosas banales? ¿Que nos conceda nuestros caprichos? ¿En serio la gente cree que esa es la fe que habla la Biblia? En este punto 2024, de verdad mucha gente piensa que Dios existe para concederme mis peticiones, que no dudo que haya peticiones buenas. Se me ven a la mente familiares que partieron de este mundo, donde yo los vi agonizar y duele, claro que sí. Y yo oraba fervientemente a Dios y Dios decía, Dios, levanta a mi familia, levanta a esa persona que está agonizando. Para ti no hay imposibles. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba todos los días, cada rato, en la mañana, al mediodía, pasaba en constante oración. Dios, te pido, está en el trabajo, Dios, te pido por mi familia, Dios, te pido que la sanes, Dios, te pido y te pido y te pido. Perdón. Pero al final no se concedió mi petición y mi criterio, creo que lo hice con bastante fe, pero ahí es donde las personas chocan con pared. Esos familiares muy queridos míos, por ejemplo, abuelita, papá, ellos ya no están conmigo, ya no lo están. ¿Será que flaqueó mi fe? Y lastimosamente muchas personas suelen decir, ya, y no que muy cristiano, Dios no lo escuchó, porque se le murieron sus seres queridos, su amigo, el vecino, compañero de trabajo que tal vez quise mucho. ¿Hey? ¿Dónde está su Dios, su Diosito? Lastimosamente,
personas que si no estamos agarradas bien de Dios, comenzamos a cuestionar, mira, sí, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué Dios no sanó a mi hijo de esa enfermedad que la llevó a la tumba, que lo llevó a la tumba? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Dios quien me arrebató a mi mamá, me arrebató a mi papá, me arrebató a mis abuelitos, me arrebató a mi hijo y a mi hija, y yo era un fiel servidor del Señor? O decimos que nuestros parientes que murieron, esos seres queridos, servían a Dios y no merecían morir así. Volvemos a lo mismo. Aquí entra la voluntad de Dios. Y humanamente, hablando general, para muchas personas la voluntad de Dios no es bonita, porque no entienden que Dios tiene siempre planes maravillosos para nosotros. Sencillamente pensamos en que como Dios no me sanó a tal familiar o a ese ser querido y falleció, hasta me resiento con Dios, porque yo tenía mi fe, yo la tenía. Pero se nos olvida la otra contraparte, la voluntad de Dios. Porque la fe no es aislada de la voluntad de Dios. La fe va ligada con la voluntad de Dios. Pero pensamos que como yo tengo fe, Dios sí o sí me tiene que conceder tal cosa. Me resiento con Dios, me enojo con Dios, hasta tal punto ya ni creo en Dios. Me recuerdo una de las películas, creo que es la primera, que se llama Dios no está muerto, si no me equivoco, que hay un profesor aparentemente ateo y en el trayecto de la película tiene puesto el ojo un estudiante que es creyente y lo comienza como a exponer que Dios no existe y le da argumentos y hasta bases científicas que al final el estudiante lo confronta a tal punto que él dice, ¿dónde estuvo Dios cuando le pedí por mi ser querido? Creo que era la mamá o la hermana, creo que era la mamá y ella falleció. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. Pónganse a pensar qué pasaría si Dios nos concede todo lo que pedíamos. Así, ¿no creerían que sería un Dios irresponsable? Imagínense cómo sería la población humana, qué cruel, qué injusticia sería, qué sé yo, una abuelita, un abuelito que ya tiene ya muchos años y yo le pido a Dios, Dios, dale muchos años a mi abuelita, a mi abuelito, a mi mamá. Y yo he visto noticieros donde hablan, señora, señor, cumple 110 años y ya ni se mueven. ¿Ustedes creen que eso es justo? Ya todos viejitos, ya les duele hasta para pestañear. Bueno, hay casos que están mejor que uno, ¿verdad? Pero están cansados ya, 100 y resto de años. Pero seguimos pidiendo, Dios, que mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mis hijos sean eternos. No. También olvidamos que la muerte también es parte de la vida. Que a veces hay muertes muy prematuras. Sí, claro que sí. Hace poco mi mamá me contaba de una chiquita, una bebé de 3, 4 añitos que se ahogó en un río, que había como un torbellino, una poza que daba vueltas y la chiquita la jaló y resulta que los familiares la buscaron y no la encontraron. Hay cosas que, lo he dicho en otros videos, que no nos corresponden. Hay cosas donde creemos que sí o sí Dios me las tiene que conceder. Pensamos que mi fe siempre va a torcer la voluntad de Dios y no es así. Imagínense qué pasaría de verdad si Dios concediera todos mis caprichos y todos mis anhelos y todos mis deseos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría este mundo? Yo quiero cambiar de carro. Sería un mundo tan consumista si hablamos materialmente. Sería algo tan sin sentido que yo estoy seguro
que las personas van a comenzar a decir, ¿cómo es este Dios tan irresponsable que le concede la petición a todo el mundo hasta de tonterías? Porque como tienen tanta fe, pero no. Leamos unas citas. Ahora veamos lo que es la voluntad de Dios. Isaías 55, versículo 9 al 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué impresionante esta cita bíblica. Dios nos dice, le dice a usted, me dice a mí, los caminos de Josué no son los caminos de Dios a veces. A veces sí coincidirán, Dios, yo quiero trabajar en tal lado y efectivamente estará dentro de la voluntad de Dios y Dios me lo dio. Ay, Dios, es que yo quiero que me suceda esto y está dentro de la voluntad de Dios y Dios me lo dio. Pero a veces pedimos cosas y decimos, Dios, yo quiero esto, pero Dios no me lo da. No porque sea malo, no porque no nos escuche, porque ya leímos en citas anteriores que Dios escucha todas las oraciones, todas. Y es interesante que la gente dice, no, Dios no me escucha solo porque no me contestó. Mis caminos no son los caminos de Josué, dice Dios. Es que yo quiero tal cosa, como el video de oraciones no contestadas. Puede ser que más adelante, puede ser que no, o puede ser que sí. En el trayecto de la vida, caminando con Dios, nos daremos cuenta que Dios sí nos concedió la petición por esa fe. Nos vamos a dar cuenta en el camino de la vida que no era ya, sino dentro de 1 año, 5 años, 10 años, pero teniendo fe. E igual, aunque tengamos fe, el camino, el pensamiento de Dios es, no le voy a dar eso a Josué. Le voy a dar algo mejor. O no es conveniente lo que Josué me está pidiendo, yo no se lo voy a dar. Entonces, alguien puede decir, ¿y entonces Josué, entonces para qué la fe? A eso vamos. La fe, mis hermanos, y ahorita lo vemos, que está en Hebreos 11, pero antes de eso, vamos a continuar leyendo otra cita. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ojo, tu voluntad me ha agradado. Es que ese es el asunto. La clave del éxito espiritual, no estoy hablando del éxito que usted va a ser rico y un montón de tonterías de estos presuntos predicadores, no. Éxito espiritual, integridad espiritual, serle fiel a Dios, seguir sus mandamientos, cumplir con su palabra, tener una relación íntima, cercana con nuestro Dios. Pero esa cita a muchas personas no les agrada. Es que a mí no me parece que Dios haga esto. Es que a mí no me pareció que no sanara a mi mamá, a mi abuelita, a tal persona que tenía cáncer y murieron. Tantas enfermedades. Ahora el 2020, COVID, tantas personas que fallecieron. No me parece justo que Dios no me sanara a todas esas personas. Cuando nosotros amamos la voluntad de Dios, uno vive tranquilo y la fe se activa. Porque la fe y la voluntad de Dios van de la mano. Porque, por ejemplo, si yo soy ferviente en el Señor y le pido a Dios que me sane un ser querido que está grave en el hospital, y Dios no lo sanó, porque mis pensamientos, dice Dios, no son los pensamientos del hombre, esa persona fallece, ahí es donde aplico esta cita. Amo yo la voluntad de Dios. Aunque no me parezca, yo sujeto esta carne, voy a hacerle caso a la voluntad de Dios y voy a aceptar la voluntad de Dios, que esa es otra. ¿Que tuve fe? Sí, pero es que la fe no va a torcer el brazo de Dios. Imagínense Dios ahí como, mira, es que como tuvo fe Josué, entonces voy a cambiar mis planes. No. La voluntad de Dios no se cambia.
porque Dios no es un Dios cambiante, si no dejaría de ser Dios. Entonces, repito, hay que estar fervientes en el Señor para tener la fe, y si no se cumple lo que estamos pidiendo, anhelando, aceptar la voluntad de Dios, que humanamente para la humanidad eso puede ser muy difícil. Es que no me parece esto, es que no me parece lo otro, es que aquí, que allá, es que lo otro. Es aceptar la voluntad de Dios. Veamos otra cita. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Mis hermanos, estamos viendo, y David, después de las barrabasadas, los pecados que él hizo, él entendió, enséñeme a hacer tu voluntad. Porque la otra pregunta es, sí, pero es que yo no sé hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que yo no sé. Bueno, paso número 1. Entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Paso número 2, lo que acabamos de leer. Aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Leamos la siguiente cita. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Ojo, aquí está la clave. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vean lo interesante, hermanos. Dice que para conocer la voluntad de Dios tenemos que no adaptarnos a las corrientes de este mundo. Increíblemente, muchas personas dicen: no, gracias, sonó muy bonito todo lo que me está diciendo Josué, pero no, porque es que yo no quiero dejar mi vida pecaminosa. Es que yo no quiero dejar, pero si no me caigo. Es que yo no quiero dejar mis prácticas. Ay, es que ya estoy en adulterio, yo no quiero dejar eso. Mira, es que estoy en fornicación, no quiero dejar eso. Ay, mira, es que tengo X vicio, mira, no quiero dejar eso. Tengo ciertas inclinaciones. Es que yo no quiero dejar eso. Uy, es que tengo mal vocabulario. Uy, es que me cuesta dejar eso. No, gracias. Y la lista sigue, como lo hemos visto a lo largo de los videos. Entonces, ahí entramos en un conflicto porque queremos saber la voluntad de Dios, pero no queremos hacer lo que acabamos de leer en Romanos. No se adapten a las corrientes, a las costumbres de este mundo. Es simple. Pero le doy más prioridad a esta carne, seguir su camino, que hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde la fe se cae. Porque como les dije al principio, la fe no es, sí, yo creo en Dios. No. Leamos otra cita. Primera de Pedro 3:17. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Vean lo que dice de la voluntad de Dios, que si tengo que sufrir para hacer el bien en lugar de hacer el mal, pues suframos. Vea qué manera Pedro, lo que él está diciendo. Si por hacer el bien, por hacer lo recto, tengo que sufrir, pero no por Dios, sino por este mundo tan podrido, de ahí sufriré, pero yo no voy a hacer el mal. Pedro sabía ya cuál era la voluntad de Dios. El apóstol Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios. Y todas las personas mencionadas en la palabra de Dios que andaban en el camino correcto, entendían cuál era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque primero se apartaron del mal, dejaron de practicar el mal. Pero si yo ando haciendo lo que me da la gana y creo en Dios, hasta ahí creo en Dios porque tengo fe, difícilmente esa fe va a tener resultados, porque estoy apartado.
Mis hermanos, por eso hay tanta gente resentida, porque piensan que la fe es como mágica. Ah, como tengo fe y pedí y oré todo el año, fijo Dios me va a sanar tal persona, o me va a sanar a mí, o me va a conceder lo que estoy pidiendo. Pero no. La realidad es que la fe no funciona así. Uno, tenemos que estar en el Señor. Dos, la fe tiene que estar fusionada con la voluntad de Dios. Muy bien, mis hermanos, se acabó la primera parte. Yo sé que este tema está muy interesante. No se pierda la segunda la otra semana. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana. Hasta luego, bendiciones.